Tengo, gracias por el recording. Tengo el placer de presentar a un colombiano de nacimiento, apasionado por Latinoamérica. Él cuenta con una destacada trayectoria profesional que ha incluido Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, los Estados Unidos, Colombia. Andrés ha contribuido a la introducción de productos latinoamericanos en mercados de Centroamérica y Estados Unidos y ha establecido mecanismos de alto nivel interinstitucional entre gobiernos y el sector privado. Hoy nos acompaña Andrés González, que está certificado como individuo calificado en controles preventivos, definido por el Reglamento de Buenas Prácticas de Fabricación actual, análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos para alimentos de consumo humano. Andrés completó una maestría en Administración de la Escuela de Negocios de la Universidad de Tulane, ¿sí? Si lo dije bien, de New Orleans, y una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Francisco Marroquín en Guatemala. Y es autor de un libro llamado América Latina a la conquista del mercado de alimentos. Perdón, lo digo de nuevo. El libro se llama América Latina, la conquista del mercado de alimentos estadounidense, ¿sí? Guía práctica y recomendaciones para hacer negocios con el principal importador de alimentos del mundo. Hoy nos acompaña justamente para poder introducirnos y llevarnos en este cacao de las Américas. Así que sin más, por favor, Andrés, todo tuyo. Bienvenido. Pablo, y a todos los empresarios, buenos días, muchas gracias por este espacio. Vamos entonces a iniciar proyectando la presentación y la idea es que, pues me imagino que todas las preguntas las podremos ver al final o las pueden ir poniendo a lo largo de la presentación en la caja de comentarios si les parece bien. Súper, entonces no sé si de pronto Pablo o Loren me confirman si están viendo mi pantalla. Se ve perfectamente. Go. Buenísimo. Entonces, digamos que lo que nos trae hoy en esta reunión tan importante es hablar un poco acerca del cacao de las Américas. Vamos a ver una parte netamente teórica y luego vamos a entrar a hablar. Sí, azul. Disculpa, Andrés, que el Claro, audio se escucha un poquito robótico. No sé si estás con claro. auriculares quizás o algo. No, fíjate que estoy sin auriculares. Mm, A ver ahí. no, ¿qué puedo hacer? Hola, hola, hola. Sí se sigue escuchando un poquito raro, pero si quieres seguimos a ver si se acomoda. No sé, a lo mejor puede ser un poquito el internet. Dale, 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 por favor. Por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es un poco conversar acerca de una primera parte en la que vamos a hablar de un tema netamente teórico, acerca de qué es lo que sucede con el cacao, cuáles han sido un poco estas correcciones de precio que ha tenido el cacao a nivel internacional, lo que hemos visto un poco en términos de la fluctuación del precio, la Perdón, corrección. Andrés, perdón que te interrumpa, pero tenemos una interferencia en tu audio. Vamos a O, hacer lo posible para mejorarlo. No sé si quieres probar algo, probar el audio, salir y volver a entrar como tú desees. Probemos nuevamente. Perdón que te interrumpa, pero sí, no. no, Salir y volver a entrar por lo general soluciona los problemas de audio. No sé si quieras intentar eso. Ok, en este momento que esperamos a Andrés, quiero presentar a mis compañeros, ¿sí? Tenemos aquí a su Lucero, que es parte de Producer Trust, a Jen Karsak, que es parte de Producer Trust. Tenemos a Lauren, que es una especialista en lo que acabo de explicar en Storybird. Si quieren 2 segundos saludar, por favor, nos da mucho gusto. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos y disculpen que ingresé así de repente, pero el audio era necesario corregirlo. Así que bienvenidos a todos. Estoy en el chat, así que cualquier consulta, cualquier duda con respecto a Producers Market, estoy aquí para ayudarles. Y también está mi compañera Lauren. Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer tenerlos aquí hoy. Yo soy gerente de cuentas para Storybird, como dice Pablo.
Les recuerdo que los que estén interesados, por favor, manden su información de contacto, no solamente el nombre de la cooperativa, así podemos ponernos en contacto con ustedes luego de este taller. Sí, estoy muy, muy contento y muy agradecido con todos ustedes que veo que han contribuido y justamente es una oportunidad para aprovechar ya que es una inversión bueno, que tienen que aprovechar porque hoy mismo nosotros con mucho gusto lo ofrecemos de modo gratuito en un desarrollo que va a ser un trabajo en comunicación directamente con Lauren para poder tener toda la información necesaria. No sé si Jen quieres agregar algo, por favor, tienes la palabra. Nada más saludar a todos los participantes. Yo soy Jane Karzak, directora de Alianzas para Producers Trust, y hacerles hincapié de que quien quiera formar parte de nuestro network, que es una red global de productores en una plataforma que ofrece Market Linkage, que por favor no dejen de contactarnos, no es nada más el Storyboard, también pueden pertenecer de manera gratuita a Producers Market y tener más exposición para sus productos a nivel global. Así es, así es. Nos gusta realmente poder ayudar a todos los productores que necesiten este impacto o iniciar a crear esta presencia digital y poder expandir su mercado, obviamente. Eh, Gracias a estos encuentros eh, podemos llegar a ustedes y bueno, les agradecemos. Tenemos a Andrés, podemos hacer una prueba de sonido. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Mejor? Mucho mejor. Ahora sí, Perfecto. muy Ay, claro. qué bueno, Genial. maravilloso, maravilloso. Listo, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, cualquier cosa, por favor, si se vuelve a escuchar mal, déjenme saber, Lauren y Pablo y equipo. Bueno, entonces, como les estaba contando un poco, la idea es que pasemos de una parte netamente técnica, muy académica, de datos, para que conozcamos un poco cómo ha sido el impacto de la estabilización de precios del cacao, cómo se comporta el cacao a nivel internacional, quiénes son los principales proveedores de cacao a nivel mundial, cómo se comporta la demanda de cacao también en el mercado estadounidense y en el mercado europeo. Vamos a hacer un poco más de énfasis claramente es un tema netamente de sesgo y de pasión por el mercado de los Estados Unidos, que es el principal consumidor per cápita de cacao en el mundo. Y después de eso vamos a finalizar con un ejercicio práctico que simula la cadena de valor en el mercado estadounidense, pero que es fácilmente transmutable o aplicable para cualquier otro mercado internacional sujeto a la exportación. Entonces, lo primero es que veamos un poco todo lo relacionado con el contexto global y regional del cacao. Y para esto, digamos que lo primero y más importante a tener en cuenta es que la producción mundial de cacao en grano principalmente se encuentra localizada en una sola región del mundo. Estamos hablando de la región del África Occidental. Aquí vemos más del 75% de la concentración total de la producción de cacao. En particular, Costa de Marfil, Ghana y Camerún son los principales productores de cacao a nivel internacional. En el caso particular de América, pues de las Américas en general, vamos a tener el 20% de la producción total, en donde vamos a encontrar unas diferencias significativas con respecto a lo que implica la producción de cacao en África Occidental. Si ustedes se dan cuenta, el caso de Ecuador, el caso de Perú, Colombia y la República Dominicana, en particular estos países, tienen una diferencia significativa o un nivel de diferenciación significativo y de inyección de valor agregado con respecto a lo que nosotros podemos ver en el caso del África Occidental. Acá vamos a encontrar elementos clave como por ejemplo una industria confitera, una industria en términos de agroindustria mucho más avanzada que la que pueden tener los países africanos. Y también otro elemento que es muy importante es que hay una diferenciación desde el punto de vista de la producción de los granos de cacao. También vamos a encontrar una diferenciación importante desde el punto de vista de calidad y de las certificaciones. Entonces, digamos que son elementos que nos ponen realmente en un valor o tal vez en un estándar mucho más alto que la producción global de cacao. Y si lo vemos un poco en términos de lo que sucede en América Latina, ya haciendo zoom, dense cuenta cómo, en el caso particular de Ecuador, que a pesar de que el Ecuador es por mucho el tercer principal productor de cacao en el mundo y el primero más importante en la región latinoamericana,
apenas muele el 10% de su cosecha en el país. Digamos un caso diferente a lo que, por ejemplo, puede tener Perú y Colombia, en donde vamos a encontrar una industria local, una molienda mucho más amplia y también vamos a tener un sector o un segmento de consumo de chocolate que es importante y que genera no solamente un consumo doméstico, sino también la posibilidad de exportar a mercados internacionales, sobre todo cuando estamos hablando de la industria de insumos de chocolate y también la chocolatería como producto o bien de consumo final. Cuando vemos un poco los cambios y la expectativa del crecimiento de la producción de cacao en toneladas métricas, tense cuenta cómo pasamos de 2.248 toneladas métricas, en este caso particular Costa de Marfil, hacia 2.230 toneladas métricas, que es un poco lo que se espera cierre o lo que se hizo más bien en cierre de 2023. Tengamos en cuenta que la diferencia que ha tenido el mercado estos años, o este año en particular, ha sido dramática y eso pues un poco relacionado con algunos elementos clave que les voy a mencionar más adelante, que están pues netamente asociados con un tema de cambio climático, temas de inestabilidad política en algunas regiones del mundo, sobre todo en lo particular en el caso africano. Y también vamos a encontrar otros elementos que tienen que ver con los cambios de consumo y las posturas de consumo de los principales compradores o los principales actores de compra de cacao a nivel internacional, que son estas grandes corporaciones como Callebutte, como el caso de Mars, entre otros a nivel internacional. Olam, por ejemplo, que también es otro de estos ejemplos que vamos a ver. Cuando vemos un poco el performance o el desarrollo de la industria a nivel, digamos, histórico, dense cuenta que la correlación que existe entre el precio del cacao y los ingresos generados por la industria chocolatera realmente tienen o empiezan a tener una correlación importante a partir del año 2019. Antes del año 2019 vemos que realmente tanto el precio del cacao como los ingresos que, digamos, son generados a través de esta industria, la correlación es un poco menor. Y esto, pues, básicamente tiene un asidero importante o tiene una justificación fundamental desde lo que tiene que ver con un poco los patrones de consumo y también los niveles de diferenciación que la industria del cacao, la industria del chocolate más bien, han tenido en los últimos años. Entonces acá vamos a ver realmente cómo a partir del año 2019, incluso con efectos de pandemia, hay una correlación importante entre el nivel de los niveles de los precios internacionales del cacao, los ingresos que se generan en la agroindustria y también en la producción de cacao, y finalmente también algo muy importante, que es el nivel de ingreso per cápita disponible. Cuando estamos hablando del nivel de ingreso per cápita disponible, esta filmina en particular está hablando de los principales mercados consumidores de cacao en el mundo. Esto particularmente aplica para el mercado estadounidense y el mercado europeo. Acá no estamos teniendo en cuenta ni el mercado asiático, que ya lo vamos a ver más adelante, es el mercado el cual se espera tenga mayor crecimiento hasta el año 2028, y tampoco estamos involucrando mercados dentro de América Latina, África u Oceanía. Cuando vemos un poco los principales elementos o los principales actores dentro de la cadena de suministro de cacao, vamos a ver que los principales elementos que motivan un cambio, una fluctuación en el precio de manera importante son, por supuesto, lo que ya vimos, digamos, esta primera parte de la filmina anterior, que es el precio internacional del cacao, el ingreso per cápita disponible, porque el ingreso per cápita disponible va a permitir de una u otra forma entender cuál es el nivel de diferenciación que puede tener una barra de cacao o que puede tener una preparación de cacao o que puede tener un ingrediente de cacao. No sé, de pronto, Pablo, discúlpenme, o Lauren, hay 3 personas que se encuentran en la sala de espera. No puedo darles acá a Sí, aceptar. ya, gracias. Ahí es que Maravilloso. demora un ratito después. Perfecto. El siguiente, y es un tema que es muy importante y sobre todo porque es un insumo clave en la producción de todo lo que tiene que ver con la confitería de cacao, es el consumo y la producción per cápita de azúcar y de edulcorantes. Esto es un tema que es significativo
y sobre todo cuando vemos el caso de Brasil, que tiene una integración directa siendo uno de los principales productores de azúcar del mundo. Algunos otros países en el caso particular de la región de Asia Pacífico y por qué no Colombia y el caso de Perú y Guatemala en definitiva pueden generar unos niveles muy interesantes de control de precio que no va a estar sujeto a la importación de un commodity tan importante como es el caso del azúcar. Y finalmente son los índices compuestos de todo lo que tiene que ver con comercialización a nivel internacional. Esto es un elemento que es clave, sobre todo en la medida que vamos a ver en una de las turbinas posteriores cómo el efecto de la comercialización en términos de margen impacta de manera significativa en el precio final. En el medio vamos a encontrar la industria de producción de cacao, la industria de producción de chocolate, discúlpenme, y entre eso, digamos que un elemento importante que es la primera categoría o el primer nivel de compradores, que son principalmente el canal moderno, donde se encuentra aproximadamente el 40 o el 50% en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos respectivamente. El segundo que tiene que ver con las tiendas de conveniencia y sobre todo el caso particular de las tiendas de conveniencia en los Estados Unidos juegan un factor fundamental en lo que tiene que ver con el consumo de cacao de manera masiva. Esto es importante sobre todo porque la forma de poder ingresar a este tipo de canales va a ser muy distinta. Tal vez no nos vaya a dar en esta sesión para hablar un poco acerca de los diferentes tipos de canales, las estrategias de penetración u otros elementos que son importantes a la hora de posicionar un producto, un bien final o incluso un bien intermedio, como es el caso de los ingredientes dentro de la industria de cacao, en la región estadounidense y en Europa. Pero posiblemente pueda ser una discusión para más adelante. El tercero es un elemento clave o un actor clave que son las tiendas specialty, sobre todo que han estado muy de moda en los últimos años en la medida que ha incrementado de manera importante el ingreso per cápita tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y finalmente todo lo que tiene que ver con aquellos wholesalers o los mayoristas de productos de confitería a nivel Estados Unidos y finalmente también en Europa. Los principales productos que vamos a encontrar, y permítame paso un poco más rápido a esta filmina. No, perdón, acá encontramos los principales productos, discúlpenme, los principales productos por uso. Ya vamos a ver el uso de manera un poco más desmenuzada. En primer lugar se encuentra el cocoa powder o el polvo de cacao. Es el primero y digamos más importante con un 42.8% dentro del uso que se le da. Así que todos aquellos productores o en la capacidad de generar polvo de cacao, pues en definitiva nos encontramos en un segmento o en un submercado, la verdad que bastante atractivo. El siguiente es el chocolate azucarado con una cuota del 34.2%. Vamos a ver también cómo el caso particular de Estados Unidos ha tenido el principal crecimiento compuesto dentro de esta subcategoría en particular. Luego vamos a ver lo que tiene que ver con el chocolate que se encuentra sin azúcar o sin aditivos de azúcar, que tiene un crecimiento, digámoslo así, un poco más tímido, en donde vemos un 4.9%. El licor de cacao, el 9%, sin embargo, dentro de las aplicaciones para la industria manufacturera de alimentos es la más importante y la que más valor genera, sobre todo para los desarrolladores de producto de cacao perdón, de confitería de cacao, que son un poco más pequeños. Luego viene la mantequilla de la manteca de cacao y finalmente todo lo que tiene que ver con el syrup de chocolate o el sirope de cacao. Esto digamos que son los principales productos y una industria que la verdad es bastante atractiva de 2.000 millones de dólares a precios actuales. Si vemos un poco los principales segmentos o la segmentación de mercado, el más importante o el principal son los productores de chocolate, con una captura de mercado del 70%, ¿sí? Cuando hablamos de la industria de los productores de chocolate, son aquellos encargados tanto de la producción de productos derivados para la industria del chocolate o de la producción de chocolate, como también aquellos otros que se encuentran, digamos, dentro de una etapa un poco más primitiva o más primaria
desde el punto de vista de la producción. El siguiente vendría siendo todo lo que tiene que ver con la industria de confitería de cacao y un poco los mayoristas de la confitería, que aquí no solamente vamos a hablar desde el punto de vista de la confitería de chocolate, sino también otras categorías de confitería, confitería de azúcar, y dentro de esto se encuentra un 14.8%, que básicamente tiene que ver con la confitería de cacao. Las exportaciones, un 9.7%, otro 3.4% y el retail de especialidad un 3.1%. Ahora sí entremos un poco en detalle en materia sobre cuáles son esos desafíos y las oportunidades de la cadena de valor de cacao a nivel mundial. Y digamos, el primer elemento que vamos a encontrar es que el tamaño de Colombia, el tamaño de un país como Colombia o el tamaño de la región centroamericana, incluyendo por supuesto a Panamá, va a tener alrededor de 50 millones de personas que dependen del sector cacao y que ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle cuando logremos nosotros generar elementos de diferenciación de valor agregado, elementos de trazabilidad, como lo que por ejemplo ofrece Producers Trust a través de su herramienta de Storybird. Ustedes van a encontrar una diferencia importante en términos de precio que ojalá haga mucho más rentable la tarea del agricultor, la tarea del productor de cacao y por supuesto la tarea del producto primario del árbol de cacao. Yo creo que debemos dignificar, esto es un mensaje significativo para todos los productores y para todas las empresas que nos encontramos conectados hoy acá. Y es que dignificar la labor del productor de cacao, del cacaotero, definitivamente debería ser un objetivo que deben perseguir el sector privado y por supuesto de la mano de estas grandes empresas y asociaciones y esquemas cooperativos como el caso de Producers Market y Producers Trust, pues en definitiva pueden generar un gran valor agregado para el sector agrícola y el sector agroindustrial de nuestros países. El segundo elemento es que los estándares de sostenibilidad voluntaria que surgieron hace 20 años, hoy en día dejan de ser voluntarios y se convierten casi que en obligatorios. Ya vamos a ver unos elementos importantes con respecto a por qué es válido y por qué es importante y por qué casi se vuelve obligatorio el hecho de tener un estándar de sostenibilidad como por ejemplo el del Rainforest Alliance o por qué no el hecho de poder tener algún tipo de certificación desde el punto de vista de ética laboral, como el caso de una auditoría SMETA. Ese tipo de cosas las vamos a ver más adelante a la luz de la legislación, en particular de los Estados Unidos, para los procesos de compras transparentes. El tercero es que definitivamente el cacao es una estrella del rock, es un rockstar. Y durante la última década ha tenido un crecimiento importante dentro de la producción mundial de cacao, que hoy día, digamos si lo vemos a precios de este año, estamos viendo un cambio significativo o más bien un repunte en los precios internacionales del cacao, un poco teniendo en cuenta que la oferta disponible se ha reducido, pero la demanda es constante, es creciente y eso ha empujado de manera importante los precios hacia arriba. Lo siguiente, y es que el cambio climático en definitiva está afectando la cadena de valor del cacao. Vamos a ver algunos elementos claves, como lo que sucede en Indonesia, como por ejemplo lo que está sucediendo en África Occidental en este momento, a razón de las sequías severas y también, a pesar de que no está relacionado netamente con el cambio climático, pero digamos que elementos coadyuvantes, como el caso particular de todo lo que tiene que ver con la inestabilidad política de países africanos, también ha generado unas crisis importantes desde el punto de vista del suministro. Y esto pues está seriamente relacionado con la alta volatilidad de los precios internacionales del cacao. Y lo último, que es una oportunidad que de verdad, insisto, desde lo primero que dije que se relaciona con el primer elemento que mencioné, es que más de 50 millones de personas dependen del sector cacao. Y es que el cacao certificado como orgánico, por ejemplo, el cacao certificado en la medida que pueda tener alguna diferenciación importante bajo el nivel de certificación internacional, y esto es muy importante para todos los productores que están aquí conectados. El hecho de que tengamos una certificación local en el Perú, en Colombia, en Guatemala, en República Dominicana, eh, no significa que no sea atractivo para el mercado doméstico, pero para el mercado internacional no va a tener mucho sentido. Entonces es importante que realmente nos comprometamos a la hora de generar procesos de exportación y sobre todo si queremos tener
elementos diferenciadores dentro de nuestros productos, que logremos obtener este tipo de certificaciones son muy importantes para efectos de la cadena de cacao a nivel internacional. Pasemos ahora a un elemento que me parece clave y tiene que ver con la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad, ¿por qué no? También se acompaña temas relacionados con la trazabilidad, pero primero hablemos de la sostenibilidad en particular. Y esta sostenibilidad vista como una sostenibilidad integral, no solamente desde el punto de vista de la ética laboral, no solamente visto desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad con el medio ambiente, las disparidades de género y también los ingresos que hagan mucho más digna la industria del cacao a nivel internacional, es lo que ha permitido que grandes corporaciones internacionales, como lo que vamos a ver acá, Mondelez, Nestlé, Grupo Mars, que es uno de los más grandes a nivel internacional, Hershey's Corporation, el Grupo Ferrero, hayan tenido compromisos de sostenibilidad que en muchos casos ya se encuentran al 100%, como el caso de Ferrero, que en 2020 logró el 100% del compromiso de la sostenibilidad en términos de su sourcing, ¿no? En términos de sus niveles de compras o de sus procesos de compras a nivel global. Pero como en el caso particular, por ejemplo, de Mondelez, de Nestlé, de Grupo Mars, vemos compromisos incluso hasta el año 2025. Claramente los niveles de toneladas pues varían mucho entre un jugador a otro. Por supuesto, para el Grupo Ferrero será mucho más sencillo en niveles de toneladas métricas generar un proceso de compromiso al 100% de sostenibilidad versus el caso de Mondelez International, donde, digamos, todavía hay una parte importante eh, que necesita ser, en definitiva, certificada como sostenible, o no certificada, sino que en definitiva necesita ser sostenible. Sabemos otros ejemplos, el caso de Olam tal vez se encuentra un poco más lejos, pero veamos cómo dominan desde el punto de vista de, de la cantidad de toneladas métricas disponibles. Baja Calebú, por ejemplo, que también es otro de estos jugadores internacionales, y algunos se encuentran un poco más lejanos dentro de los compromisos de sostenibilidad, otros se encuentran en definitiva mucho más cerca dentro de los compromisos de sostenibilidad, pero con esto la idea es que no nos aprendamos cifras y tal vez los nombres que se rescaten serán muy importantes para todos nosotros, pero un elemento muy importante que nos debe quedar después de estas dos filminas es que el compromiso con la sostenibilidad es absolutamente imparable, ¿sí? Es muy importante que realmente le pongamos cuidado a lo que sucede en este sentido. Conectemos ahora con la dignificación del sector cacao y de los productores de cacao, del cacaotero que se encuentra ya en sitio, en la tierra. Y básicamente esta filmina es muy diciente. Esto, digamos, son cifras, las cifras más recientes que tenemos de la FAO. Y si se dan cuenta, el margen de contribución de la cadena de valor de una tableta de chocolate oscuro está generando entre un 80 e incluso un 90% de margen, bien sea al retailer o bien sea al que se encarga de producir la barra de cacao. Un 80 o un 90% realmente es un margen desmedido. Aquí es donde tenemos la mayor inyección de contribución de valor, pero cuando vemos realmente cuánto le queda a nuestros agricultores, apenas tenemos un 6, un 7% de margen de contribución. Realmente esto nos debería a nosotros dejar pensando muchísimo qué es lo que sucede dentro de la producción de cacao en América Latina, en África, si es que tenemos alguna persona conectada en el caso particular de África, pero realmente vemos cómo no tenemos una industria que comparta márgenes realmente, digámoslo así, democráticos, homogéneos. Y aquí es donde realmente como agricultores deberíamos tener la capacidad de poder generar unos niveles mucho más altos de compromiso hacia nuestro sector agrícola, porque realmente ese es el origen del sector cacao, y sin esto pues realmente ni los productores o procesadores ni los retailers tendrían mucho más para hacer. Y poniéndolo un poco en perspectiva, este margen de contribución a cada uno de estos diferentes tipos de actores, cuando lo vemos en perspectiva de manera un poco más grande, el tamaño de mercado de la cadena de valor de cacao en el mundo es bastante grande. Estamos viendo que para
el año 2023, el año inmediatamente anterior, teníamos una industria de 14.137 millones de dólares. Para los que les gusta las cifras en billion, estos son 14 billion, ¿sí? En el caso del mercado de la expectativa de crecimiento para el 2028, encontramos 16.000 millones de dólares. O sea, realmente estamos viendo un crecimiento significativo y un crecimiento compuesto año a año del 2.3%, en donde vamos a encontrar dos elementos que son muy curiosos. El primero es que el mercado de crecimiento más rápido, no necesariamente donde tenemos el mercado más grande o donde necesariamente tenemos el ingreso per cápita más alto, sin embargo, es donde vamos a ver el mercado de crecimiento más rápido y donde muchos productores de cacao latinoamericanos han empezado a ponerle el ojo, es en la región de Asia-Pacífico. Sobre todo cuando vemos el caso particular de la región Pacífico de China, se considera tal vez uno de los mercados más interesantes junto con Corea en términos del consumo de cacao a nivel especialidad en el mundo. Y el mercado más grande en términos de importación de cacao sigue siendo Europa y sobre todo por la participación de Holanda. Ya vamos a ver cómo Holanda tiene una cuota tan importante en términos de la inyección de valor a esa industria. Y no es por, discúlpenme, no es por echarle tierra a Holanda, pero cuando vemos el caso holandés, por ejemplo, también desde el punto de vista de las flores, donde compartimos con Ecuador una belleza espectacular en la producción, por ejemplo, de rosas, vamos a encontrar algunos elementos de transformación desde el punto de vista de la posición arancelaria para la reexportación de esos productos que finalmente son pasados como si fueran productos holandeses. Entonces, hay unos elementos con los que podemos jugar de manera importante a la hora de entregar una propuesta de valor a nivel internacional. Veamos entonces a la luz latinoamericana y a la luz en particular de el caso colombiano, el caso peruano y el caso ecuatoriano, un poco también para el caso de la República Dominicana y Guatemala en definitiva, pero digamos que voy a hacer un poco de énfasis en esta filmina sobre estos tres primeros mercados, y es que el mercado de estos países en particular crece principalmente por la producción y la demanda, por supuesto, consiguiente de productos premium. Recordemos que acá hay algunos elementos clave que les mencionaba un poco al principio de la presentación, pero que vale la pena resaltar en este momento, y es que uno, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el mayor consumo per cápita de cacao en el mundo de 0.5 kilogramos en el 2019 y que ha tenido un crecimiento en los últimos años del 2.3%. El chocolate, en términos de sabor, es el sabor favorito de los adultos estadounidenses con un 52% de preferencia. Realmente es muy importante. Lo otro es que el mercado de cacao y derivados se espera que crezca un 5.4% desde 2023 hacia adelante y que en definitiva aquellos chocolates que son certificados como orgánicos, non-GMO, Rainforest Alliance o que tienen algún tipo de, digamos, previsión importante con respecto al uso del azúcar, claramente van a tener unos niveles más altos de demanda en el mercado estadounidense. Otros elementos importantes es que el mercado en Estados Unidos y el mercado en Europa realmente se encuentra controlado por grandes jugadores corporativos como Hollywood, como Grupo Hershey's, como Grupo Mars, que realmente concentran alrededor del 90% del mercado agroindustrial y de procesamiento de chocolate. El resto, por supuesto, es una incidencia marginal, no significa eso que desde origen ustedes como productores, si tienen la capacidad de generar una industria de producción de barras de cacao, de producción de licor de cacao, de producción de polvo de cacao, por ejemplo, va a lograr generar unos elementos diferenciadores y de contribución a margen mucho mayor y que de una u otra forma van a permitir llegar a mercados specialty o tal vez a productores un poco más pequeños o transformadores un poco más pequeños, que es un poco lo que nosotros podríamos hacer desde el caso particular de la región latinoamericana. Sobre todo con esa gran propuesta de valor que tiene la región latinoamericana, que la vamos a ver también un poco más adelante, con relación no solamente a las certificaciones, como es el caso del Perú, que exporta, es el mayor exportador de cacao orgánico en el mundo, o el caso, por ejemplo, particular de Colombia,
donde tenemos el Fine Flavor Cocoa o el cacao de fino aroma, que son algunos de los elementos diferenciadores desde el punto de vista comparativo y también competitivo de la región latinoamericana. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las aplicaciones de la cadena de valor de cacao. Y aquí, digamos que ya lo vimos un poco en una filmina anterior, pero vale la pena destacarlo ahora. Es que cuando estamos hablando de la cadena de valor tradicional, nos vamos a encontrar en una fase 1, que son aquellos pequeños comerciantes que compran granos de cacao directamente a los agricultores, los visitan uno por uno, generan un esquema de cierta forma como comercializador internacional y luego de un grupo consolidado que ofrece soluciones para grandes y medianos grupos a nivel internacional con un portafolio definido. Esto sobre todo las hectáreas, digamos, disponibles de árboles de cacao, de generar, digamos, grandes contratos a nivel internacional. Tal vez hay temas de riesgos cambiarios, por supuesto, habrán riesgos relacionados con las operaciones de comercio exterior y también riesgos relacionados con la distribución física internacional, pero que en ningún momento deberían limitar de manera importante la contribución de, digamos, mía como agricultor, como productor, hacia este tipo de mandatos que yo puedo generar con estos compradores que son compradores directos a nivel local. Luego vamos a encontrar mayor intermediación, donde estos pequeños compradores venden los granos a un grupo que también muchas veces es doméstico, que son mayoristas quienes los revenden finalmente a los compradores internacionales o a los exportadores. Entonces acá vemos tal vez una cadena mucho más larga de intermediación, en donde pues, realmente lo que estamos generando es un precio en punto de venta o un precio en producto final mucho más alto. Y por qué no, es cuando se estudia en la medida que el modelo de negocio va creciendo, en la desintermediación o en aniquilar, por decirlo así, intermediarios que no generan valor en el proceso en el que yo ya me encuentro como exportador. Tal vez si soy un exportador muy pequeño y requiero apoyo desde el punto de vista de la consolidación logística, del cumplimiento de estándares a nivel internacional. Posiblemente esto sea, digamos, necesario que tengamos una cadena mucho más intermediada, pero cuando ya logramos crecer el proyecto y cuando estamos teniendo mejores márgenes, mejores participaciones y un crecimiento sostenido, en realidad es cuando podemos estudiar la desintermediación, ojo, sin ningún tipo de perjuicio y ojalá que sin ningún tipo de misterio, porque muchas veces nos da miedo dar ese salto a la hora de generar un proceso de desintermediación. Y por supuesto, siempre estarán los riesgos de la volatilidad, tanto de los precios, de la volatilidad de las tasas de cambio, de la volatilidad de los precios de la logística a nivel internacional, de los contenedores, de los tramos o los fletes aéreos, entre otros elementos que por supuesto luego tendremos que incorporar por el hecho de, voy a decirlo otra vez así, aniquilar dentro de la cadena de valor esos actores que de una u otra forma teníamos en el pasado. Luego viene un tema muy interesante que es la concentración en la cadena de valor global para los granos de cacao. Y aquí hay unos elementos clave que quisiera iniciar, digamos, en términos generales. Tiene que ver con algunos ejemplos de cacao verticalmente integrado, ¿no? No, esto sobre todo sucede con el 90% de los casos. No es que nosotros como una empresa pequeña, una empresa mediana, vayamos a tener un control verticalmente integrado desde el mercado demandante hasta el centro de producción o el centro de acopio, porque honestamente es una labor muy copiosa, muy costosa y que honestamente para el mercado latinoamericano posiblemente no sea la mejor opción desde el punto de vista de márgenes y de rentabilidad. Entonces, por eso que estos grandes productores, como por ejemplo el caso de Carrie Gale desarrolló una categoría de cacao y fermentación tostado para abordar las preferencias de los consumidores y que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el research and development o la investigación y desarrollo de los productos. Otro elemento importante es el caso de Indonesia. Indonesia, a través de una colaboración con el gobierno nacional, lograron un cultivo de cacao de 2.000 hectáreas que se vuelve el cacao comercial sostenible más grande del mundo. Este es un caso, la verdad, bastante representativo a mencionar, pero que hoy en día está enfrentando algunos riesgos significativos, sobre todo por el tiempo o la vejez que tienen algunas de estas plantas, ¿no?
Algunos de los principales insumos en América Latina y de los cuales dependemos de manera importante son algo que ya mencioné al principio de la presentación, que por supuesto será el azúcar de caña y ojalá la disponibilidad de ese azúcar de caña orgánico o no genéticamente modificado. Colombia, por ejemplo, cuenta con una ventaja espectacular. Y tal vez acá hay un poco de sesgo, por supuesto, por ser colombiano, pero la mayor parte de la producción del azúcar que se genera en Colombia es no genéticamente modificado. Entonces, tenemos ya una industria de azúcar interesante como uno de los principales jugadores de productores de azúcar en el mundo, con un agregado que es un azúcar no genéticamente modificado y adicional con un cacao de muy alto nivel, porque 95% del cacao que se genera en Colombia, como un ejemplo en particular, luego entraremos a ver otros específicos como en la República Dominicana o el caso de Guatemala, por ejemplo, o Ecuador, pero en el caso particular de Colombia, ¿por qué no? Acá vamos a encontrar un cacao de fino aroma que pues también genera, digamos, altas expectativas a nivel internacional. 95% de la producción de ese cacao es cacao de fino aroma. Es una ventaja comparativa que tenemos en relación a la producción de cacao y los factores de producción que tiene un país como Colombia. Otro elemento importante son las féculas y otros almidones y sus derivados, principalmente que son producidos algunos de ellos en la región latinoamericana, algunos de ellos importados de Estados Unidos. Envases de cartón, en donde también tenemos experiencia productora, los concentrados de polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas, en donde también afortunadamente América Latina tiene unos niveles de producción importante. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es tal vez un elemento que a mí me gustaría llamar mucho la atención, porque hay muchos países en América Latina, sobre todo en donde la producción del cacao, las áreas de producción del cacao, empieza a escasear o empieza a ser un reto la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Y esto es un compromiso que en definitiva los gobiernos de la región, y destaco en este caso particular el caso del Perú, en donde a través de cooperación internacional, como con el caso de USAID, ha logrado generar elementos muy interesantes para, digamos, poder llevar una serie de beneficios que impacten directamente al productor peruano y que hoy lo hagan como lo hagan reconocer como uno de los principales productores de cacao orgánico en el mundo. Y los derivados y fermentos lácteos, que por supuesto son muy importantes. Luego, desde los productos y las aplicaciones de esos servicios, vamos a encontrar 42.8% en el polvo de cacao, 34.2% en el cacao en el chocolate azucarado, 4.9% en el chocolate no azucarado, 9% en el licor de cacao, 5.2% en la manteca de cacao y un 3.9% en otros tipos de chocolate, perdón, que es que no puedo ver por la pantalla, por alguna razón no me está dejando ver esa parte de la presentación. Y algunos otros ejemplos que quería traer para su consideración, muy recientes del año 2022. Uno de ellos es el caso de Pronatec Suisse, una empresa suiza que ha completado digamos, su primera planta de procesamiento de cacao 100% orgánico. Esto es una planta de producción que realmente, digamos, es uno de los principales compradores de orgánico a nivel internacional y donde, por supuesto, el caso de Perú ha logrado tener una interacción muy interesante. Marzo de 2022 vimos cómo Costa de Marfil hizo un elemento sin precedentes o avanzó de manera sin precedentes en el lanzamiento de un proyecto piloto que permite, uno, mitigar temas de deforestación y dos, mitigar temas relacionados con trabajo infantil, que en el caso de Estados Unidos y Europa, claramente desde el punto de vista reputacional, pues son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de generar ingresos a este tipo de superficies, pues a este tipo de compradores. Voy a pasar rápido porque, digamos, esta filmina que estamos viendo acá, realmente ya habíamos visto algunos elementos en filminas anteriores, pero sí es importante que veamos ahora el crecimiento por categoría, y acá vamos a ver la diferencia que tuvimos entre 2018 en cantidad de consumo hacia 2023 o comparado con 2023. Fíjense cómo en el caso de 2018 teníamos 80.000 toneladas de mantequilla de cacao versus 103.000 toneladas de cacao que tenemos en este momento. El licor de cacao ha tenido un crecimiento exponencial, pero realmente pudo haber sido mayor en la medida que los grandes productores
digamos, no generaran ese proceso ellos mismos, pero ya vamos a ver que esto es un elemento que tiene algunas barreras de acceso significativas. Y finalmente el cacao en polvo, que es el producto más demandado, como lo veíamos en filminas anteriores. En el caso particular de la manteca de cacao, se espera que haya un crecimiento del 5% compuesto 2018-2023, y sobre todo porque este tipo de producto se utiliza en la manufactura de chocolates, pero también en productos de la belleza y por supuesto también en productos farmacéuticos, pues que lo convierten realmente en un ingrediente bastante flexible. El siguiente es el cacao en polvo. No se espera que haya un crecimiento significativo. Realmente la cuota de mercado que tiene es lo suficientemente alta como para que exista un crecimiento dentro de esa cuota. Y vemos que es un ingrediente sobre todo utilizado por la industria de food service y por los productos manufactureros de alimentos empacados, que en el caso particular de Estados Unidos y Europa funciona muy bien este tipo de presentaciones para las ferias internacionales relacionadas con productos de la industria de cacao o incluso productos relacionados con la industria láctea o la pastelería. Y finalmente está el licor de cacao. Y el licor de cacao tiene una particularidad importante. Se espera que crezca más, se espera que sea el que crezca mucho más, entre un 30 y un 50%. Principalmente el licor de cacao se utiliza al final del proceso de producción y es el que genera el sabor o el que genera realmente la diferenciación en términos de palatabilidad del producto en la etapa final. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el licor de cacao como un diferenciador significativo. Sin embargo, se tiene unos retos desde el punto de vista de barreras de entrada para uno poder generar ese licor de cacao. Eh, como lo veíamos en la filmina anterior, acá encontramos unos ingredientes mucho más masivos, como es el caso de la manteca y el polvo de cacao, pero cuando comparamos con el licor, que realmente, como les decía, es un elemento clave dentro del proceso, los grandes compradores de cacao, ¿qué hacen? Ellos usualmente lo que generan es que procesan internamente el producto, tienen toda la maquinaria, por supuesto, tienen todo el apalancamiento financiero para hacerlo, y después de eso, a través de diferentes elementos de investigación y desarrollo, van a poder entregar un producto que tenga un mayor nivel de diferenciación. Ahora, ¿qué sucede? Que no todos los productores o el 90% del mercado, que apenas está consistente de unos 20 a 25 jugadores, pues no es el mercado total. Para las empresas medianas y para las empresas pequeñas que son productores de cacao, de estas barras de especialidad en Estados Unidos y Europa, acá existe la posibilidad de que podamos vender el licor como producto final para la venta a estos procesadores de cacao. Entonces, es una recomendación, la verdad que bastante interesante y que en términos de capacidad, de capital de trabajo, perdón, y de capacidad de endeudamiento y de apalancamiento, sería una inversión muy interesante para los productores de cacao en la región latinoamericana a la hora de generar diferenciación dentro de los productos para la exportación. Cuando vemos realmente el listado de los productores de licor de cacao, no son tantos como los que sí vamos a encontrar tal vez en fases un poco más primarias. ¿Listo? Veamos entonces cómo se comporta la competencia, ¿no? Cómo se comporta la competencia en cada uno de estos productos que van a ser utilizados para la agroindustria, en este caso de la confitería de cacao. Entonces, lo primero es que desde el punto de vista de producto terminado, 67% de las importaciones del chocolate terminado que sucede en Estados Unidos, que sucede, por ejemplo, en Europa, proviene de Canadá. Canadá es un gran procesador de cacao que importa ese grano de cacao desde la Costa de Marfil para luego procesarlo y exportarlo como producto terminado a Estados Unidos, donde por supuesto este es su mercado de exportación más importante. El cacao en grano principalmente viene de la Costa de Marfil, 90% es de tipo forastero y aquí realmente vamos a ver una calidad intermedia, no vamos a ver una calidad superior como la que podemos ver en el cacao latinoamericano por esos niveles de tierra. El siguiente son los semiterminados y en los productos semiterminados acá sobre todo vemos una notable inversión extranjera, eh, por ejemplo en el caso particular de Indonesia, que es uno de los principales productores, que a pesar de la inversión y el compromiso de esas alianzas que han tenido con el gobierno indonés, pues desafortunadamente se ha visto una caída significativa en la producción de cacao y eso pues
prácticamente tiene que ver un poco por el envejecimiento de las plantas y también en los métodos de cultivo. Y el último es el cacao en polvo, en donde vamos a ver a Holanda, por supuesto, como el principal productor, y sobre todo porque Holanda toma gran parte de todo el producto que viene de Ghana, de todo el producto que viene de Costa de Marfil, lo procesa, lo vuelve en polvo y luego lo exporta a mercados internacionales. Entonces, realmente están haciendo una inyección de valor agregado en un país que no es productor de cacao. Fíjense cómo hemos avanzado a lo largo de la presentación en eso que se llama, para los que de pronto son apasionados de las relaciones internacionales, en ese raspicepolum, ¿no? En esa mirada de la estrella del norte, en donde encontramos como el caso de los países que se encuentran en la franja subtropical, ¿no es cierto? Tienen una gran producción de cacao, pero la exportan a países del norte, en el caso de Holanda, el caso de Europa, el caso de los Estados Unidos, donde incluso hay un proceso de terminación del producto y donde se inyecta la mayor cantidad de valor. ¿Por qué no revertir esto y generar una historia mucho más digna para los productores latinoamericanos? Digamos que es una de esas preguntas que ustedes como productores de cacao y tal vez uno que se encuentra dentro de la parte de apoyo, consultoría de negocios, de este tipo de cosas, en definitiva puede generar un proceso de reflexión significativo para los gobiernos y por supuesto para el sector privado en términos de la generación de valor agregado. Ahora, desmenucemos los jugadores dentro de la cadena de suministro y veamos cuál es el margen de contribución. Ya sabemos que los productores es los que menos le quedan, entre un 3 y un 7%. Pero cuando nos enfrentamos un poco a una cadena un poco más larga, veamos cómo los importadores se pueden quedar con un 5-15%, los procesadores con otro 5-15%, los mayoristas o distribuidores con un 10 o un 25%, y finalmente el food service o los minoristas entre un 15 y un 25%. Sin embargo, la cifra del minorista, en el caso particular de Estados Unidos, va a variar mucho de un estado a otro. Entonces va a ser diferente el estado de California, donde tal vez vamos a tener un porcentaje más alto, que puede oscilar entre el 35 y el 40%, o el caso de Nueva York, ¿por qué no? O Washington, que son los principales estados consumidores de cacao, versus otros estados como Texas, como la Florida, en donde tal vez el margen de contribución sí se puede parecer un poco más a lo que vamos a ver en esta filmina, que es el 15 y el 25%. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de la producción de cacao, en el caso particular de Estados Unidos y Europa, señores, les tengo muy buenas noticias. Realmente los costos de manufactura o digamos, lo que se conoce como los costos productivos, todo lo que tiene que ver con la tierra, el trabajo, la mano de obra en América Latina y en los países de la región subtropical, el caso particular de África y otros países de Asia-Pacífico, vamos a ver cómo estas grandes corporaciones han logrado generar una integración vertical con estos países porque los factores productivos que les mencioné realmente son muy convenientes, realmente son muy eficientes para poder convertirlos en una plataforma productora y, ¿por qué no?, en una plataforma exportadora, pero con ese aval, con ese visto bueno de grandes corporaciones europeas o de grandes corporaciones estadounidenses. Y con esto no es generar un discurso digamos, nocivo de que eso esté mal. No, por el contrario. Pero esto sucede por una razón en específico, y es que en los Estados Unidos, en Europa, generar una industria de procesamiento de cacao que se convierte en una industria de confitería de chocolate tiene unos elementos que realmente hacen que sean mucho más costosos sus niveles de producción. Los niveles de barrera de acceso y entrada también son muy altos porque el cacao, desde el punto de vista de la rigurosidad sanitaria, requiere, digamos, que unos elementos de revisión, por lo menos desde el punto de vista de los metales pesados, esta política de metales pesados en el caso de Estados Unidos y Europa, sobre todo para los suelos colombianos, el suelo peruano y el suelo ecuatoriano, hay una alta incidencia de penetración de productos como el plomo, como el cadmio, como el bromuro, que a la hora de generar el proceso de exportación claramente nos dejan un poco en desventaja. Entonces, cuando uno mira todo esto de manera agregada, se da cuenta que convertir en origen, convertir en la región subtropical, es mucho más efectivo que convertirlo en digamos, estos países que son los principales consumidores
o que concentra el 90% del consumo de cacao a nivel internacional. Vemos acá entonces algunos ejemplos de distribuidores globales de productos relacionados con cacao. Uno de ellos, que me gusta mucho, es Sparrow. Sparrow Enterprises es una empresa estadounidense. Ellos, digamos que manufacturan o le entregan insumos a algunas de las marcas más reconocidas en Estados Unidos, como Guitar, como Peter's Chocolate, como Ambrosia, como Callebaut, entre otros. Y digamos que gran parte de los productos de los cuales ellos tienen origen, pues principalmente son, en el caso particular de Colombia y el Perú. Otra empresa importante es Jervers International, 20-50 millones de dólares al año. Los granos del Perú, que son refinados en Holanda, la manteca de cacao de África y del sudeste asiático, sobre todo manufacturan productos para la industria alimentaria y en donde vamos a tener una diferenciación desde el punto de vista de, digamos, el origen de los productos. Este, que es uno de los distribuidores más grandes de golosinas y chocolates en el suroeste de los Estados Unidos, que se conoce como Redstone Foods, eh, ha tenido interacciones con América Latina de manera importante y es uno de los principales proveedores también para el sector de food service, confitería y pues con un catálogo, la verdad, que bastante extenso. Early Gourmet en el estado de Oregon y Washington, que les había mencionado en el caso de Estados Unidos, la verdad, como un comprador bastante significativo y que tiene un portafolio importante para panaderías, cafeterías, para todo lo que tiene que ver con el bakery industrial en esta región del país. Y me gustaría poner en consideración, ya con esto ya vamos a ir terminando esta intervención, eh, tiene que ver con un ejemplo de abastecimiento del caso particular de Hershey's. Entonces, si yo quisiera generar un proceso de venta Hershey's, digamos que tengo que cumplir varios elementos importantes, ¿no? Primero de ellos es que genere un marco de aseguramiento en el cual efectivamente yo, como productor, tengo la capacidad de decir que mi proceso de producción, en este caso como productor de chocolate, si se quiere, es que cuente con una práctica inocua. Y esa práctica inocua ojalá debe estar garantizada bajo un esquema de inocuidad internacional. Por ejemplo, puede ser algo dentro del esquema GFSI o lo que se conoce como está entrando Gisela. Voy a admitirla en la, en el taller, perdón. Como el GFSI, perdón, que básicamente, digamos, es un compendio de buenas prácticas de manufactura, en donde se encuentran 4 certificaciones clave, una de ellas la BRC, otra de ellas la FSC 22000, otra de ellas siendo la IFS y finalmente la certificación SQF, que digamos son impajaritables para poder entrar dentro de estos grandes procesos con estos compradores internacionales y, ¿por qué no?, también con el retail nacional, por ejemplo, en el caso particular de los Estados Unidos. El siguiente es asegurar prácticas éticas y sostenibles. Y este aseguramiento de prácticas éticas y sostenibles se logra a través de herramientas de auditoría internacional, como por ejemplo el caso de Sedex Meta, que tiene la capacidad de poder asegurar, en este caso el comprador, de que efectivamente se están cumpliendo los 4 pilares que son tan importantes a la hora de generar, digamos que estos procesos de verificación de proveedores a nivel internacional. El siguiente es la verificación del cumplimiento de riesgo, auditorías de capacidad, que básicamente son realizadas por el equipo técnico de estas grandes corporaciones, en donde ellos evalúan de manera importante cómo se encuentra la calibración de las plantas, los estados financieros de las compañías, entre otros elementos clave a la hora de generar el proceso de exportación y que por supuesto no supongan un quiebre de inventario en el largo plazo. Les mencionaba un poco que, digamos, hay algunos elementos que también son tenidos en cuenta, aparte de esas auditorías sociales que les mencionaba en la filmina anterior. Primero de ellos es un cuestionario de autoevaluación. Ese cuestionario de autoevaluación basado en SEDEX permite a Hershey's demostrar realmente cuáles son esas capacidades y dónde existen áreas de mejora que a través de un programa de desarrollo de proveedores que tiene la organización, ellos sean capaces de poder interactuar directamente con el productor a través del broker o a través del intermediario, por supuesto, para mejorar esos procesos de calidad que son necesarios para el cumplimiento
de, digamos, ese concepto de suministro que tenemos con estas grandes corporaciones. El segundo son los planes de acción correctiva, y estos planes de acción correctiva básicamente se dan a través de un plan de mitigación de riesgos, y este plan de mitigación de riesgos incluso podría ser sanitario, pero no está relacionado para que no se vayan a confundir con el modelo de controles preventivos, digamos que es un poco la pieza fundamental para el ingreso de productos hacia los Estados Unidos. Es un tema un poco distinto, sin embargo, el cumplimiento, por supuesto, del modelo de controles preventivos será prioritario, impajaritable para poder ingresar al mercado estadounidense. Y finalmente, tolerancia cero con aquellos incumplimientos desde el punto de vista de quiebre de inventario que realmente hacen que sea un elemento significativamente importante poder generar incluso un proceso de rotación de proveedores a través de sistemas cooperativos. Veamos entonces cómo generar una propuesta de valor insuperable para los productores de cacao. Y acá, digamos, vamos a tener un ejemplo en algunos puntos, como es el caso del Perú. ¿Qué le gusta a la industria internacional del cacao? ¿Cuáles son esos elementos interesantes desde el punto de vista de validación de la propuesta de valor? El primero, los pequeños productores han tomado mucha tendencia en mercados de especialidad a nivel global. Así que no hay ninguna pena por el hecho de que yo sea un pequeño productor. Por el contrario, es un motivo muy interesante para algunas tiendas de especialidad poder generar un proceso digamos, de proveeduría a través de estos modelos, digamos que ellos consideran sostenibles definitivamente porque contribuye a las comunidades y qué mejor si se puede contar una historia a través de ello. El segundo es que es importante que podamos ver la industria en términos globales y digamos, por ejemplo, vemos el caso particular de Colombia o el caso del Perú, por ejemplo, podemos decir que, no sé, el caso particular de Perú tiene 150.000 toneladas anuales en promedio y que se espera que haya un incremento en consumo en los próximos años que va a garantizar un suministro constante para los diferentes clientes. El siguiente son los altos rendimientos. Por ejemplo, el caso particular del Perú tiene un rendimiento de 840 kilogramos por hectárea, que la verdad es bastante superior a otros países de la región, y eso sobre todo se debe a la implantación de la famosa plántula CCN51 que USAID impulsó un poco para la mitigación de todo lo que tiene que ver con los cultivos de origen ilícito y que pues ha sido uno de los grandes ejemplos a nivel internacional. El siguiente elemento clave es que, por ejemplo, el caso del Perú es el segundo productor más importante de cacao orgánico certificado en el mundo. Y el último, que es un caso exitoso en Colombia, un caso exitoso en el Perú, por ejemplo, es la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo de capacidades importantes para esas comunidades, para poder generar un cambio en ese tipo de cultivos y que pues hoy en día generen una propuesta de valor muy interesante para esas comunidades. ¿Qué otros elementos son importantes a la hora de generar esa lista de chequeo para sentarnos con compradores internacionales? El primero, tiempo de vida útil y ficha técnica es importante, es indispensable en el manejo, bien sea tanto para el consumo de un bien final como para la utilización a través de un bien intermedio. El segundo es que tengamos claro el modelo de negocio, señoras y señores. Es importante que nosotros como ustedes, como productores, como exportadores, como comercializadores, tienen capacidad de reconocer cuál es el modelo de negocio sobre el cual ustedes van a fundamentar su estrategia de internacionalización. Sé que como empresarios a veces uno puede ser muy testarudo y decir que es que lo que yo quiero es posicionar mi marca en el exterior, pero ustedes saben lo complejo y lo costoso que es el posicionamiento de marca. ¿Por qué no tratar un mercado de marcas privadas? ¿Por qué no tratar un mercado relacionado con el Horeca? ¿Sí? Todo lo relacionado con la industria de hotelería, restaurantes, cafeterías, entre otros. La marca privada es de por sí uno de los segmentos que más crece en el mercado estadounidense con un 35% de crecimiento compuesto anual. Y no tiene los mismos requerimientos desde el punto de vista de inversión a la hora de generar ese posicionamiento de marca. El siguiente, señores, y esto se los pido de manera importante porque hemos visto en muchos casos que los productores latinoamericanos no llegan con un precio listo y es importante que tengamos un precio sugerido de venta si se quiere al minorista o si se quiere al mayoreo, pero es importante que lo tengamos y ojalá convertido en términos internacionales si nuestro producto va destinado para una operación internacional.
El siguiente es el segmento al cual yo me quiero concentrar. Si es un segmento premium, si es un segmento masivo, si estamos hablando del caso particular del canal moderno, si es un hard discount, y realmente comprometernos hacia eso dentro de nuestra propuesta de valor, nuestros hilos de producción y también el proceso de abastecimiento, pero no tener, como diríamos en nuestro país, y de pronto algunos me van a entender a qué me refiero con eso, pero un arroz con mango o una sopa de muchas cosas en donde pues realmente uno, hombre, no logra tener unos elementos, digamos, consistentes a lo largo del modelo de producción. El siguiente son las certificaciones de calidad. Certificaciones de calidad, por ejemplo, alguna dentro del estándar GFSI o, por ejemplo, un estándar HACCP, sea alguna certificación de auditoría social como las que les comentaba anteriormente, sea alguna certificación de atributo de producto como un Rainforest Alliance, como un USDA Organic, la capacidad mensual de producción y también el conocimiento de la cadena de valor que podamos entender antes de sentarnos en esas reuniones, bien sea a nivel doméstico, a nivel internacional, cuánto es ese margen que usualmente perciben para que, hombre, tengamos la posibilidad de poder tener una negociación mucho más afianzada. Otro elemento importante si queremos posicionar nuestra marca de cacao, nuestras propias chocolatinas de cacao. Y es si tenemos disponible un presupuesto de mercadeo para poder tener rebates o para poder tener reducciones temporales en precio. Si no lo tenemos y queremos posicionar nuestra marca, olvidémonos de eso. Mejor vayámonos por un modelo mucho más tradicional como es el caso de la marca privada. Tengo código de barras si quiero implementar mi propia marca. Mi etiqueta está conforme a la legislación nacional y a la legislación estatal. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es diferente la legislación federal con respecto a el máximo nivel permitido de metales pesados versus, por ejemplo, California, donde el umbral tal vez es un poco más complejo de cumplir, es un poco más ácido. Entonces, ¿cómo logro yo realmente generar esa interpretación a nivel regional y también a nivel local? El siguiente, tengamos imágenes en alta calidad o videos promocionales. Esto yo creo que Producers Trust lo ha cubierto de manera magistral en algunas otras intervenciones anteriores, pero vale la pena destacarlo. Invirtamos en eso. Si vamos a invertir en algo importante, que sea en eso. Todo, señores, entra por los ojos. Entonces es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Códigos QR para la descarga de producto, para datos de contacto y para temas de trazabilidad, como lo hace Storybird. Y por supuesto, la construcción de la cadena de valor como un punto único para la verificación de requerimientos. Tranquilos, ya solo nos quedan 2 diapositivas. Prometo no cansarlos más porque sé que ya me estoy excediendo en el tiempo. Pero vamos a ver básicamente 5 estrategias de precios para el posicionamiento de productos a nivel internacional. Y esto no solamente tiene que ver con el cacao, esto digamos que aplica para cualquier otro tipo de productos. Y el primero va a ser una estrategia de costeo basado en precio. Acá básicamente este tipo de estrategia se utiliza para compañías grandes que lo que quieren es ganar un margen de mercado importante y que tienen volúmenes altos en donde básicamente pueden sacrificar precio a razón de tener un margen más elevado o de tener una cuota de participación más elevada en el mercado. El siguiente es muy similar al anterior, que es básicamente un punto de equilibrio. Es decir, yo básicamente genero un nivel de venta igual a mi nivel de inventario, de tal forma que mi nivel de precio, pues realmente desde el punto de vista de contribución de margen reflejado en ese precio, es muy chica o incluso es nula, toda vez que ganancias equivalen a pérdidas. Y esto básicamente lo hacen empresas grandes para también ganar mayor margen de mercado y poder crecer en el mercado local. Lo que hace Coca-Cola, lo que hace Pepsi todo el tiempo entre ellos dos, pues. Los precios basados en la competencia, digamos que es un elemento muy importante que nos gusta a nosotros desde el punto de vista de apoyo a los exportadores, a los productores, a las cooperativas, es que podamos ver un poco cómo ese producto que tenemos como objetivo puesto en góndola en los Estados Unidos o puesto en góndola en Europa, podamos devolvernos en cadena de valor para entender si realmente podemos cubrir o no los costos y si podemos determinar 3 variables importantes. Si nos encontramos dentro del mercado o la franja de precio de mercado, si nos encontramos por debajo del mercado o debajo de la franja de precio de mercado, o si nos encontramos por encima de mercado o por encima de la franja de precio de mercado. ¿A qué me refiero con esa franja de precio de mercado? Es que el consumidor no va a estar dispuesto
a generar una compra de una barra de chocolate que sea superior a $8 cuando la relación onzas versus unidad no supera los $8. Si yo estoy ofreciendo una barra que se encuentra a $10, que se encuentra muy por encima de la franja de precio, tengo que analizar cuáles son esos elementos que me permiten a mí estar ahí. No voy a estar ahí solamente porque sí. Necesito tener algunos elementos clave. Uno de esos ejemplos es una certificación. Uno de esos ejemplos es una propuesta de valor insuperable que desde el punto de vista de contribución a la comunidad me permita a mí generar un proceso de valor agregado importante. Pero no debería ser en ningún momento decir que porque yo tengo el producto más lindo, más bonito, más espectacular, yo lo voy a poner a $10 cuando la competencia se está vendiendo a 8 y esa es la franja máxima o la franja límite. El siguiente es el precio en función del cliente y esto sobre todo captura nuevos mercados objetivo. Acá básicamente vamos a requerir una alta investigación de mercado y se utiliza sobre todo para nichos que no han sido todavía plenamente descubiertos. Entonces un nicho de chocolates funcionales, por ejemplo, orientados hacia el bienestar, orientados hacia la relajación, es tal vez algo que no se encuentra masivamente puesto en góndolas de supermercado y va a ser necesario que tengamos que entrar a desarrollar un tema de investigación de mercado. Una aplicación de cacao con ashwagandha en, no sé, el estado de Illinois tal vez no es tan usual como verlo en el estado de California. Veamos cómo hacemos comparables de tal forma que podamos encontrar esos costos. Y finalmente los precios en función de la prima de valor, donde también se requiere investigación de mercado. Y básicamente aquí es donde vamos a encontrar lo que les mencionaba con respecto a la franja de precio de mercado, si es más alta, si es más baja o si se encuentra a nivel de mercado. Y finalizo con esto, en donde básicamente esto es un ejercicio que puede ser muy interesante y que podemos compartir con ustedes y aquellos que estén interesados. Es una calculadora de precio que básicamente va a lograr que cualquier productor tenga la capacidad de poner el costo de su precio en producto, digamos que incluyendo la distribución física internacional, los costos de distribución física internacional por unidad. Vamos a sumar los diferentes márgenes que les mencioné a lo largo de la presentación y al final vamos a obtener un precio proyectado en góndola o un precio proyectado al final de la cadena de suministro. Todo este material va a estar disponible, por supuesto, a través de Producers Trust, Producers Market, para su consideración y uso. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos por su atención. Espero que no se hayan dormido y que pues, nos veamos muy pronto en algún otro escenario pues, que Producers Market tenga bien invitarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias realmente a todos. Te digo que hemos tenido una presencia constante desde que comenzamos hasta este momento. Muy interesante. Fabián Zapata, muy presente, haciendo comentarios. Uno de ellos dice, en Perú hay muchos esfuerzos por dar valor agregado a producción de cacao y por la promoción de su consumo interno. Sin embargo, el gran reto es poder contar con la calidad para compartir con chocolates de mercados europeos o estadounidenses. Realmente, no sé si quieres agregar algo al comentario. Yo estoy muy contento. Ahora mismo quería proponer abrir un espacio de 5 minutos de preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor pueden utilizar el chat y si se animan también y quieren compartir algo, su cámara, su micrófono y contar o preguntar con la cámara encendida y con el micrófono, bienvenidos sean todos. Pero claro, muchísimas gracias Andrés por tu tiempo y por toda esta información preciosa. Eh, en fin, gracias realmente por este espacio. Si tenemos alguna pregunta, es ahora el momento. Si no, ya estamos Ahí perfectos. nos preguntaban si íbamos a compartir esta presentación. Sí, vamos a compartirla. Todos aquellos que se hayan inscrito previamente ya tenemos su correo electrónico, así que se los enviaremos al link por allí. Les voy a compartir por el chat el link de la inscripción para aquellas personas que hayan ingresado simplemente a través del Zoom, para que nosotros podamos reenviarles la información. Obviamente les va a llegar un correo de felicitaciones al inscripto, ya ha pasado el webinar, pero es para poder tener su contacto y enviarles la información que necesitan. Y en caso tal de que tengan alguna
inquietud luego de este webinar, también nos lo pueden enviar a nuestro correo electrónico, lo voy a compartir también por el chat. Lo mismo que con Andrés, le haríamos llegar sus preguntas. Por parte de Producer Trust, esa es toda la información que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta, es ahorita. Y Quería agregar algo, sí, Azul, perdón que te interrumpa. En este encuentro hoy podemos decir tranquilamente que es un encuentro internacional, no solo porque yo me encuentro en Italia, Azul está en Panamá. Tú, Andrés, ¿dónde te encuentras precisamente ahora? Yo estoy en Los Ángeles. En Los Ángeles tenemos inscriptos que han participado el día de hoy de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Es hermoso poder expandir la información de la mano de profesionales como Andrés. Gracias a todos ustedes realmente. Los invito a encender sus cámaras. Vamos a hacer solamente una foto para poder recordar y para tener en nuestro archivo. Por favor, ahora mismo enciendan sus cámaras, así hacemos una foto colectiva y aquellos que quieran, obviamente, no es obligación. Muchísimas gracias, Maritza. Gracias, Sandro, gracias, Gisela, gracias, Evelyn, gracias, Flor, que ahora, bueno, los podemos mirar unos segundos a los ojos, a la cara, de haber compartido sí, estas también casi 2 horas. recordarles que seguiremos con estas horas del experto, les estarán llegando invitaciones a sus correos por haber sido parte de este y esperamos que se unan. Vamos a hacer la primera foto, como somos muchos vamos a hacer 2 fotos, así que vamos a la sonrisa, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias y vamos a una segunda foto para que entren las personas que están en el otro lado. Y una vez más, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfectísimo. Ahí está. Bueno, gracias a todos. Damos por terminado este encuentro. Estaremos en contacto con todos los interesados por StoryBeard. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias y Gracias. buenas tardes. Un gusto a todos. Feliz día.